Bueno, llevo varios días contándoles el sainete, y aparece un sainete del techo de gasto, que el gobierno lo ha retirado, que ya veremos, ahora dice Cuerpo que se verá dentro de un par de semanas y que desde luego nos tiene a todos un poco en vilo. Yo me atreví a sugerirles que compraran palomitas para el día de la votación, ahora ya no sé qué pensar, porque al ampliar el plazo y al trabajar en un nuevo techo de gasto, puede que se estén recogiendo las últimas peticiones de Junts para votar afirmativamente, fundamentalmente 1.800 millones más a la saca. Quiero comentar todo esto, que todo este sainete y este protagonismo de Junts sobre el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria que afecta a todos los españoles. Vamos a establecer contacto con Xavier Rius, que es periodista y que naturalmente vive en Cataluña, a ver qué deduce él de las actitudes de Junts. Xavier, muy buenas tardes. Gracias por atendernos como siempre. Un placer. Xavier, buenas tardes. Oye, perdona, cuando has dicho aquello de que los mexicanos hablan mal de España para tapar algunas cosas, no lo han aprendido de los catalanes, pero tú sabes que aquí también se cultivaba esa técnica, Sí, digamos, hombre, psicológica para no tener que gobernar, ¿eh? El enemigo está afuera siempre es una técnica que funciona. Cohesiona. Que funciona. Sí. Si uno es tonto y le gusta que le tomen por tonto y además no es capaz de analizar pues lo que los españoles hicieron y dejaron en México. Y no te estoy hablando de 1500 no sé qué, no, ni de... No, te estoy hablando de los 90, cuando los únicos que íbamos a invertir en México éramos los españoles. ¿Y en qué invertíamos los españoles? Hacíamos como los japoneses, que compraban un Van Gogh y que si van mal las cosas en Francia se lo llevaban a Tokio. No, que va, invertíamos en tuberías de agua, de electricidad, de gas, para eficienciar la economía mexicana y la sociedad en último término. Eso es lo que hacían los terribles españoles cuando, por cierto, los americanos se largaban de México. Pues No, y fíjate, oye, de historia mexicana sabe mucho más García Margallo, que les pegó un día un repaso, pero es evidente que el imperio azteca era muy avanzado, pero evidentemente no eran señoras de la caridad. Iban haciendo sacrificios humanos. Se comían a los rivales. Es decir, Hernán Cortés consiguió conquistar el Imperio Azteca porque tenía todo de tribus de la zona, no sé si lo pronunciaré bien, los tlataltecas, los tonotecas creo, y los choltecas o algo así, pero que evidentemente estaban hasta el moño de los sacrificios humanos de los aztecas, ¿no? Entre otras cosas, ¿eh? Bueno, hoy no vamos a hablar de aztecas, no más, si no es que tú lo pides o lo quieres. Vamos a hablar, eso sí, de Junts. ¿Cómo es a Junts? ¿Cómo es la fortaleza desplegada? ¿Pueden caer esos 1.800 al talego? Este juego de Junts de yo traigo lo que no es capaz de conseguir Esquerra, ¿le puede funcionar? ¿Cómo acabará el cuentito de los presupuestos? ¿Cuándo va a decidir Puigdemont, en definitiva, romper la baraja? Mira, déjame decirte primero, déjame hacer un comentario más digno de un periodista económico como tú, que no de un periodista que procede de la información política, ¿no? Pero es que no tendría que aumentarse el techo de gasto, porque España, lo sabes perfectamente, la deuda exterior de España son, creo, 1.600 billones, más del 110 del PIB, y aumentando el techo de gasto, el otro día veía a María Jesús Montero diciendo a los del PP, oiga, no van a dejar a las autonomías, ¿no? Lo que tendrían que hacer las autonomías es racionalizar el gasto, porque evidentemente, cuanto más te endeudas, más pagas luego en intereses. Eso de entrada. Es evidente, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, tú ya también lo has dicho, ¿no? La izquierda siempre tira un poco de cheque en este sentido, ¿no? Dicho esto, bueno, yo creo que lo de Junts están un poco aquello, estamos aquí. Un poco, Puigdemont está un poco desaparecido, vino, se escapó. Y desde entonces que, bueno, pues lo que tiene que hacer Junts es permanentemente recordar que necesitan sus votos, que están aquí, etcétera. En el fondo, lo único que les interesa a Junts es la famosa amnistía. Incluso diría la famosa amnistía para Puigdemont. Es verdad que hay otros ahí pendientes, pero evidentemente todos sabemos que era una operación para salvar a Puigdemont. Yo creo que a partir de aquí todo lo más son bueno, interpretaciones, se agarrarán a cualquier cosa y lo hemos visto hasta ahora. Es verdad que el gobierno lleva, ¿cuántas derrotas lleva parlamentarias? 30 y pico, ¿no? Creo.
Es Sí. evidente que no. Es decir, si no puedes presentar los presupuestos, esto lo decía el propio Pedro Sánchez cuando mandaba a Rajoy, que también tuvo problemas, y cuando él estaba en la oposición. Claro, no es lo mismo decirlo en la oposición y dar lecciones cuando estás en la oposición que cuando estás en el gobierno. Pero tú, que eres periodista económico, y yo ahí incluso a eso llego, es evidente que si no puedes presentar los presupuestos es que no puedes gobernar. Y van dos, ¿eh? O sea que la cosa está complicada. Acuérdate, incluso aquí en la Generalitat estuvimos 3 años sin presupuestos, con Torra y con Puigdemont, lo cual ya es inaudito, ¿eh? Y luego iban dando lecciones. Bueno, entonces, en tu opinión, ¿la cosa está fría, tensa después de lo de Suiza del otro día, Santos Cerdán? Parece que Santos Cerdán en algún momento, y esto no le va a gustar mucho a Puigdemont, llegó a decirles que, oye, que lo de la amnistía lo podemos torcer y os quedáis sin, ¿eh? Bueno, yo creo que los de Junts cometieron un error importante. Esto a mí me lo he explicado alguna vez y lo he explicado en antena en mi canal. Pero Lluís Huguet, que es abogado, hizo un artículo en Confilegal que lo contaba, ¿no? Es decir, yo recuerdo, y tú te acordarás también, cuando estaban con la amnistía, todos, la palabra de moda era robusta. Había que introducir cambios para que fuese robusta. Yo recuerdo que esa misma expresión la dijo Junqueras, la dijo Per Aragonés, incluso creo que Míriam Nogueras. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues que hay jurisprudencia del Supremo de que malversación es malversación. Es decir, no es solo meter el dinero en la caja pública y quedártelo para ti, sino simplemente meter el dinero en la caja pública, eso ya es malversación, aunque luego no vaya directamente a tu bolsillo. ¿Eh? Incluso imagínate que lo das a una ONG o Cáritas, el Supremo, y además con jurisprudencia de Cándido Conde Pumpido, no sé si ahora va a cambiar el criterio, pero fue él a partir de una sentencia que era el ponente que estableció eso. Es decir, incluso aunque la des, como decía, a una ONG o por otros motivos que no vayan directamente a tu bolsillo, la justicia española ya interpretaba que hay malversación porque lo que das te lo ahorras. No es tuyo. Y claro. Y entonces todo el problema ha sido eso, es decir, una enmienda de Junts que pretendía salvar a Puigdemont por si Europa ponía pegas a la malversación, que tú sabes que la Unión Europea en los temas de fondos públicos es muy estricta, quizá incluso más que aquí, y erraron el tiro. De ahí los problemas para aplicar la amnistía. Por eso ahora tanto insisten en eso. Yo creo venir recordando que están ahí y en el fondo, bueno, no lo van a recordar diciendo, no, es por Puigdemont, y se agarran a cualquier cosa, lo hemos visto, ¿no? La ley de vivienda, esto, lo que sea. Yo creo que es simplemente un tema político. Yo no sé si el gobierno, yo creo que el gobierno no puede gobernar, ¿no? Va a ser un calvario esta legislatura. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando estás en el gobierno, lo que quieres es no dejar de estar, por supuesto, y yo creo que la táctica del PP de Feijóo de insistir tanto en elecciones tampoco, ¿no? Yo creo que el PP tendría que esperar modestamente, ¿eh? Es mi opinión estrictamente personal. Tendría que esperar a que cayera como fruta madura. Ya no entro aquí en las alianzas, que si Vox, que si esos sondeos conjunts, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero en definitiva, eso va a ser un calvario gobernar, pero yo creo que Pedro Sánchez ya lo sabía, ¿no? Claro. Incluso no sé hasta qué punto podrían trazarse aquello vidas paralelas, ¿no? O perfiles psicológicos similares entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. A mí me parece mucho más listo Pedro Sánchez, pero los dos son supervivientes natos y si pueden engañan. O sea que yo creo que la política, más allá de la Bueno, rivalidad, engañan los dos, ¿eh? Por eso te digo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor uno engaña más al otro, ¿no? Sí, en eso llevas razón. Xavier Rius, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por tus opiniones. Lamento no haber iluminado, pero ya sabes cómo es Junts. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.